te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que promueve la reflexión, la discusión, la difusión de ideas con cierta calidad que nos permitan abordar discusiones políticas de coyuntura o de largo plazo. En los minutos de hoy vamos a estar hablando de un tema vinculado a la historia de la humanidad, de un tema vinculado al desarrollo humano, a la producción, al bienestar, pero también vinculado a la guerra, al cambio climático y a otro conjunto de vicisitudes por las que atraviesa la civilización. Vamos a hablar de energía como encrucijada civilizatoria. Vamos a estar hablando de la energía y su rol social, su comprensión desde la sociedad, desde el problema y desde la política. Hoy co-conduce conmigo Ana Laura, que va a pasar a invitar a presentar a nuestros invitados. Bueno, sí, hoy nos acompaña por un lado Ramón Méndez, que es doctor en física, es director nacional de energía y también de cambio climático, y también fue director general de planificación en la Intendencia de Montevideo. Y en 2016 la revista Fortune lo incluyó en la lista de los 50 principales líderes mundiales. Y también nos acompaña Laura Mornell, que ella es licenciada en comunicación, es magíster en desarrollo rural sustentable y en dirección de comunicación, y se especializa en comunicación política y comunicación de temas ambientales y también de desarrollo. Así que bueno, bienvenidos a ambos. Y como para arrancar, hablar del tema, la idea era empezar a conversar en general de cuál es la relevancia del tema energético, desde el punto de vista que cada uno es especialista, sobre todo en esta coyuntura actual, ¿no? Que la guerra, el escenario que dejó planteado la guerra y que incluso ha llevado, ¿no?, a la Unión Europea a catalogar de energías verdes algún tipo de energía que es muy discutible si entran dentro de esa categoría. Así que bueno. De discutible nada, no entra en esa categoría. Adelante, Ramón. Bueno, no sé, que empiezo, ¿te parece, Laura? Sí, claro, dale. A ver, el tema energético es un tema justamente civilizatorio, encrucijada, ¿no? Porque involucra una cantidad de variables de lo que es la sociedad en la que construimos. Para empezar, uno de los grandes problemas que tenemos en el sector energético mundial es que la gran mayoría, cerca del 80% de las fuentes que utilizamos son no renovables. Entonces, de alguna forma estamos agotando lo que la naturaleza le llevó millones de años desarrollar y nosotros, unas pocas generaciones, la estamos agotando. Pero además, esos energéticos que utilizamos son commodities energéticos cuyo precio va variando y van fluctuando en función de guerras, de coyunturas, de diferentes tipos de fenómenos geopolíticos globales en los cuales países pequeños como los nuestros no tenemos ninguna capacidad de controlar. Eso lleva muchas veces a desequilibrios en las economías fenomenales, como ahora podemos hablar un poco de lo que está pasando en Europa y la diferencia de por qué en Uruguay no está pasando de esa forma. Pero además el cambio climático, además de esos aspectos macroeconómicos y geopolíticos y aparte de agotamiento de lo que estamos necesitando, además es un tema profundamente social. O sea, el sector energético es un termómetro de las desigualdades en el mundo. Un habitante del África subsahariana promedio consume 50 veces menos energía que un habitante de Qatar, por decir algo, ¿no? Las diferencias son abrumadoras. Cerca de 1.500, 1.600 millones de personas en el mundo viven energéticamente como vivían los europeos de la Edad Media, es decir, tienen acceso al fuego, a la leña y a no mucho más, ¿no? 1.500, 1.600 millones de personas, electricidad ni hablemos. Y además está el tema ambiental, o sea, el sector energético es el principal responsable del calentamiento global, del cambio climático, donde las evidencias y el acuerdo internacional es cada vez mayor de que, como decía hablando de desafío civilizatorio, el Papa Francisco, por ejemplo, lo califica el cambio climático como un desafío civilizatorio. Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, dice que es el principal desafío que tiene que enfrentar la humanidad en el siglo XXI. Entonces estamos hablando de un combo que tiene que ver con componentes económicas, geopolíticas, sociales, ambientales, donde justamente la encrucijada es cómo ese cuatrilema, porque no es ni un problema, ni un dilema, ni un trilema, es un cuatrilema, de qué manera se afronta. Y hay, diferentes estrategias a nivel mundial, y en particular, lo que está pasando en este momento, en particular a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, tiene impactos muy significativos que capaz que volvemos después.
Sí, no, ahí hay de todo esto que planteaba. Es muy difícil, primero que nada, hablar después de Ramón de este tema, porque claramente lo que queda para aportar es, y voy a centrarme en eso, en la perspectiva más social de este asunto, sí, claro. Y dar, o sea, como la dimensión también en esta clave de dilemas que tiene pensar asuntos que son considerados ya hace demasiados años como una urgencia que parece que nunca llega, ¿no? O sea, yo creo que en Río ya en el 92 estaban planteando que el tema del desarrollo sostenible y de las energías era una urgencia, un tema de abordaje urgente, y sin embargo pasan 30 años y en 30 años casi que seguimos en el mismo lugar mirando este tema como para el futuro. Y como que en algunos casos sí hay avances importantes. En el caso de Uruguay hubo una transformación que vamos a abordarla en el próximo bloque, que es una transformación sustantiva, pero en realidad sigue dando esta sensación de que, como en otros temas ambientales también, es un tema como muy importante en la consideración de dimensionar el problema, pero no tan importante cuando se trata de asignarle prioridades, recursos. Comparte con muchos otros temas este problema de la agenda política, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué medida esto entra o no entra en la agenda política? ¿Y eso tiene que ver un poco con los intereses que están atrás o también con lo poco que sabemos del tema? Seguramente con las dos cosas, y además con una dificultad que tiene, me parece, el sistema político de pensar, de dimensionar las agendas emergentes, ¿no? En todas las agendas emergentes. Y los problemas a largo plazo. Exacto. También, ¿no? Entonces yo miro el problema a largo plazo, pero después tengo una urgencia concreta, ¿no? Tengo no sé, pensar en estos temas en el 92 con una dimensión X era una cosa, cuando en esta región aparece la crisis económica del 2002, ya pensar en abordar determinadas cosas cuando tengo una urgencia es distinto, y lo mismo sucede ahora, no sé, en Europa con la guerra. Entonces da la sensación de que esta cuestión de la dificultad de abordar asuntos a largo plazo, agendas emergentes que son complejas, que movilizan mucha gente y que entonces tengo que incorporarlas a los discursos, pero después cuando llega el momento de tomar acciones concretas y salir del lugar de confort del desarrollo de las políticas clásicas, dan más temor. Hay un elemento que es bien significativo de esto, que es, por ejemplo, cómo se comporta la presencia de estos temas ambientales y de energía en particular, por ejemplo, en las agendas electorales, cuando hay campañas. Entonces, lo que sucede es que mientras estamos en una situación de gestión de gobierno, los temas están en un nivel, ¿no? En un nivel medio, estos temas más bien bajo. Sin embargo, cuando viene la campaña, este es uno de los temas que crece sustantivamente. Entonces, hay una visualización del sistema de político, que es un tema que para un montón de gente es relevante, como para ponerlo en agenda en el momento de campañas electorales, pero después, al momento de la gestión, la presencia del tema se diluye. Entonces, y ese tema, cuando hablas de las campañas, ¿está presente en el discurso, digamos, de los candidatos, ¿no?, de los partidos políticos, o está presente también en la ciudadanía como tema de interés y que importa que la campaña, el tema esté en la agenda? Porque ahí hay una diferencia, ¿no? A veces se impone un tema desde la propia campaña, y otras veces emerge un tema de la ciudadanía que la campaña tiene que incorporar porque hay un interés general de que ese tema se trate. Y tiene poco que ver también con cómo llega a la gente en concreto. O sea, estaba pensando en el tema de los combustibles, en concreto, el papel que había ocupado en la campaña, el papel que ocupa en la agenda política hoy. Sin embargo, hay como una disociación, ¿no?, entre lo que se planteaba como un problema país, ¿no?, que es la estabilidad del precio de los combustibles, versus un problema de gestión política cotidiana donde nos vamos entreteniendo con distintas cosas mientras el combustible, va para cualquier lado. Sigue subiendo. Hay como una disociación en esto. Hay una disociación, primero, o sea, un poco esta cuestión de quién tracciona los temas, y hoy es muy difícil identificar dónde surgen, ¿no? En general, casi todas las campañas traen temas que son de interés para la población. Hoy, o sea, cada vez más la dinámica es los candidatos, los partidos traen asuntos que son de interés para la población. En este caso concreto, hay una lectura de que hay un núcleo de la población muy relevante, sobre todo jóvenes, sobre todo gente alejada de la política más tradicional, a los que estos temas les resultan de mucho interés. Entonces es posible que esa sea la razón por la que el sector político los trae. Eso no estoy hablando solo de Uruguay, ¿no? Esto pasó en Uruguay claramente,
pero también me acuerdo que además durante la última campaña, por ejemplo, fue todo el tema de la deforestación de la Amazonia, entonces este tema tuvo como un crecimiento de los incendios, ¿se acuerdan? Entonces tuvo como un crecimiento mucho más grande, pero por ejemplo pasó en la última campaña en Colombia y en la anterior en México, o sea, es una cosa bastante reiterada, una situación bastante reiterada que vienen estos temas. Y sí, muchas veces hay una disociación preocupante entre las cuestiones que son de afectación muy cotidiana y los grandes temas de agenda. Como que de nuevo el sector político tiende a tener dificultades en visualizar cómo algunos macrotemas afectan la vida cotidiana de la gente. Desde ese punto de vista, Ramón, el tema energético en sí, en el mundo, claro. ¿Qué lugar está ocupando? Bueno, ese es un poco tal vez una diferencia. En nuestra región, en nuestro país en particular, no estamos tan acostumbrados a que estos temas estén tan en el centro de la agenda. En Europa son centrales. En otros países, en Japón un poco menos, pero hay otras regiones del mundo donde el tema energético y en particular, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático en particular, son centrales en la agenda. Cuando están en la agenda política en una campaña electoral, no es que están en la agenda, son el tema número 2 o el número 3 de la agenda, y donde se debate ampliamente entre los candidatos cómo hacer para enfrentar el cambio climático. Y además es un tema bien interesante. Hay pocos temas en los cuales Europa, Estados Unidos y China están de acuerdo. Este es un tema. El tema de que hay que enfrentar seriamente el cambio climático y por eso hay que transformar radicalmente la matriz energética, es un tema que están de acuerdo los dos bloques que pugnan de alguna forma por dominar el mundo. Nadie quiere dominar un mundo que se cae a pedazos, sea quien sea el que lo vaya a hacer. Entonces, en la agenda mundial el tema está mucho más presente en los países centrales, las economías más relevantes. Es un tema central. No hay reunión del G7, ni siquiera del G20, donde no sea uno de los 2 o 3 temas principales de la agenda. Nosotros en América Latina no estamos tan acostumbrados a estarnos en la agenda. Vos decís que esto que nos pasó hace poco de estar prendiendo una central térmica para vender energía en Europa hubiera sido un escándalo. Un escándalo. Lo que pasó acá fue un escándalo. Que Uruguay ya ha hecho una transición energética, que teníamos solamente el 3% de nuestra electricidad en base a energías renovables, y que eso fuera un ejemplo en el mundo, hay varias universidades en el mundo que estudian el caso uruguayo, a ver qué pasó, por qué pasó lo que pasó, y que de 3 se pasara a 15%. Se multiplicó por 5 la presencia de los combustibles fósiles una vez que habías logrado descarbonizar tu matriz, volver a carbonizarla. En el mundo hubiera sido un escándalo, absolutamente. Y de alguna forma, bueno, hay señales también lo están poniendo. Recientemente hubo un índice que hace el MIT de Estados Unidos donde analiza la ubicación de los diferentes, califica a los diferentes países, y Uruguay, que estaba en los primeros lugares, había caído al lugar 20 en el año 2020 y cayó al número 38 de 76 analizados. O sea, volvimos a la mitad de tabla completamente en relación en particular a los temas energéticos, pero los temas ambientales en general. Otro tema es los biocombustibles. Los biocombustibles, que había compromisos internacionales firmados por Uruguay con la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas de aumentarlos, y aquí simplemente porque, bueno, había ciertos sectores que no les gustaba, pensaban que les podían encarecer los costos, entonces se quitaron los biocombustibles de parte de los combustibles que estamos consumiendo, con la cantidad de miles de puestos de trabajo que generaba, más allá de otras consideraciones. Eso no sé. Y los costos ni se enteraron, ¿no? Los costos ni se enteraron, absolutamente. Eso está claro. Al contrario, lo que hubo fue justamente toda la transformación energética del sector eléctrico, que en particular permite vender excedentes a Brasil, fue lo que terminó subsidiando que el gasoil pudiera mantenerse por debajo. Nos estamos metiendo en el segundo bloque. No. Nos metimos de manera natural. Culpa mía. Manera natural. Nos estamos metiendo. Nos vamos y en un minuto seguimos el último bondi. Soy suscriptor de Carce Careta porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre.
Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! M24, la radio que nos mueve. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Bueno, seguimos entonces ahora en este segundo bloque de Último Bondi. Estamos hablando sobre el tema de la energía y bueno, ya nos metimos un poquito en la primera parte sobre el tema de bueno, cómo fue el proceso de transición energética en Uruguay, qué implicancias tuvo y tiene. Y también nos interesa poder conversar acerca de cuál fue el rol, digamos, de las empresas públicas, la empresa pública uruguaya en este proceso también de transición. Bueno, las empresas y las políticas públicas fueron fundamentales, porque justamente un poco lo que hablamos al principio, en el bloque anterior, hay que hacer acción política. La política basada en evidencia, precisa ciencia, pero precisa hacer política. Y hacer política implica tomar decisiones, gestionar relaciones de poder, gestionar vínculos con actores del sector público, sector privado, dentro del propio sector público también. Entonces, bueno, más allá del rol específico de las políticas, de las empresas públicas, fue el papel de las políticas públicas, el papel del Estado, liderando y gestionando un proceso de transición. Como decíamos en el bloque anterior, cuando estás hablando de temas ambientales, de temas sociales, de temas económicos, de temas geopolíticos, no es un tema para el mercado simplemente. Cuando se ha intentado, por ejemplo, en California, que sea absolutamente liderado por el mercado del tema energético, bueno, terminó en apagones, en desastres. Lo que está pasando ahora en Europa es un poco también de lo mismo, es decir, se apuntó a la optimización del sector privado, digo, de alguna forma, compitiendo por quién ofrecía los mejores energéticos. Eso puede funcionar en ciertos contextos de equilibrio. Cuando vamos a un desequilibrio como la guerra, es lo que está pasando en Europa. Los precios se dispararon y es una debacle en toda la economía debido a esa liberalización extrema de un bien que tiene que ser velado públicamente. O sea, es que estamos dando cosas por supuestas. ¿Cómo fue la transformación energética? ¿No? Porque ahí me parece que hay una cosa interesante para ver, que es poner en valor todo lo que pasó y ahí viene un poco lo que también te voy a preguntar, en qué medida la gente se enteró de las cosas que se hicieron y de cómo era el Estado antes de... Bueno, no nos olvidamos que hace 15, 20 años teníamos apagones, no alcanzaba la energía para consumir, todos los días salía un titular en los diarios, prendimos la Central Valle, se quemaron no sé cuántos millones de no sé qué, de dólares, etcétera, etcétera, los precios se disparaban, importamos cada vez más petróleo, llegamos a tener... La sequía nos afectaba. Yo recuerdo cuando yo llegué a la Dirección de Energía que había un cartelito de un indiecito del dios de la lluvia, que era lo que se colocaba cuando no llovía como política, digamos, ¿no? Con broma, naturalmente, pero bueno, pero hasta eso se llegaba. Entonces, esa era la situación. Más o menos. Faltaban inversiones por todos lados, se había apostado durante 15 años en el país, no había habido inversiones para la transformación energética de ningún tipo. Bueno, lo que tenemos hoy es una matriz energética que es hasta hace poco 98% renovable, donde se redujeron en $500 millones por año el costo de generación de energía. Lo repito esto porque son esas cosas que no se conocen, no se quieren conocer, no se colocan en el discurso. A ver, lo voy a repetir. Todos los años, entre lo que había antes de la transición y después de la transición, el costo en el país de generar electricidad se redujo en $500 millones por año. O
sea, yo no conozco una eficiencia tan grande de transformación de las tan mal manidas empresas públicas, donde justamente es un ejemplo de ganancia en eficiencia, cómo desde las políticas y con las empresas públicas se puede generar ganancia en eficiencia. Pero además estamos teniendo, antes que teníamos que salir como locos a importar electricidad de Argentina a Brasil al precio que fuera, estamos exportando y se ha transformado en un producto de exportación no tradicional. La energía eléctrica llegamos a generar hasta 450 millones de dólares por año, eso es 1% del PBI del país, de ingresos de divisas por exportación. Se generaron 50.000 puestos de trabajo. 50.000, la mitad de lo que decía Sartori, ¿no? La mitad, 50.000 puestos de trabajo solamente para esto. Hubo un derrame sobre la economía de más de 2.000 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo instalo un parque eólico que vale 100 millones de dólares, eso repercute desde una escalerita que hay que comprar hasta el señor que vende sándwich de milanesa para la gente que trabaja en el lugar. Todo eso quiere decir el derrame, todo eso quiere decir cómo impacta sobre la ecología local. Bueno, eso es lo que pasó en Uruguay y eso, como decíamos en el bloque anterior, es muy reconocido a nivel internacional, porque es el ejemplo de que sí se puede avanzar hacia un sistema de producción de electricidad y de consumo de electricidad bien diferente del tradicional, reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero, reduciendo los costos, apostando a la soberanía energética nacional, porque no dependemos de ningún commodity que haya que importar, simplemente el viento, el sol, el agua, la biomasa son gratis, y además generando impacto virtuosos sobre la economía por la generación de puestos de trabajo, nuevas capacidades y otras. ¿Qué sabe la gente de todo esto? Bueno, ahí está, esa es otra clave. Todo esto que dice Ramón pasó en 8 años más o menos, ¿no? Además. Entonces, esa dimensión histórica también es importante porque a veces son cambios que parecen mucho tiempo desde una escala, pero en términos de incorporar transformaciones no es mucho tiempo, es realmente un periodo corto para una transformación muy grande. La transformación en la matriz energética como título está en la población. O sea, la población uruguaya sabe que en nuestro país se transformó la matriz energética y además los molinos se ven. Claro, no hay manera de no verlos si uno va por la ruta. No hay forma de no verlos, ¿no? Se ven, y en el interior, el traslado de todos los... No es pequeño, digamos, ¿no? Es el traslado de esos camiones para el montaje, genera todo un impacto desde lo visual y desde lo comunicacional que es relevante. O sea, la gente sabe eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que es convertir como las políticas en emblemas, ¿no? Es esa cosa de decir, bueno, listo, yo hice una transformación de la matriz energética, pero no me tomo el suficiente tiempo para poderte hacer parte de lo que significó esa transformación en tu vida y efectivamente darle toda esa dimensión, que ahora rápidamente lo dice Ramón y capaz que la gente que nos está viendo dice, pero yo todo esto no lo sabía, ¿no? Entonces nos sigue sorprendiendo, ahí hay un elemento que tiene que ver con el poco tiempo que pasó y con dimensionar esto de que no parezca que te estoy queriendo vender, sino que efectivamente sucedió. Da igual, pueden cambiar los gobiernos, pero todo eso pasó, ¿no? Ahora, la valoración de que hubo una transformación, un cambio en la matriz energética y que ese cambio fue valorado, digamos, se instaló independientemente de lo político. Y ahí también hay un valor, o sea, no hay una transición, un traslado de rédito político necesariamente sobre eso. Es una cosa de la que los uruguayos nos podemos sentir orgullosos, sucedió en este país, pasó. Incluso además está en esto que decía Ramón de lo que implicó el Estado y el posicionamiento del Estado y el rol de las empresas públicas, es como muy uruguayo también. O sea, nos puede hacer sentir muy orgullosos porque no sé si a todos los países del mundo les sienta tan cómodo como Uruguay pensar en un Estado que se remanga y que hace toda esta transformación. A nosotros sí, porque nos remite como a los valores más ballistas y estructurantes. Y está el riesgo, está el posicionamiento internacional, que también es una cosa clave. Nos gusta vernos que los países del mundo nos dicen que somos un ejemplo, pero todo eso tiene una contraparte que es el riesgo de la caída, ¿no? O sea, está todo muy lindo si somos el número 1, el número 5, el número 10, pero el día que nos vemos en el lugar 38 nos puede empezar a preocupar. Sé que hoy estamos como en un lugar donde
hay como una construcción medio vacía de contenido, pero sí en el relato muy clara de que Uruguay fue pionero en la transformación de su matriz, pero también empezamos a visualizar, no solo en esto, por ejemplo, del ranking del MIT, sino cuando empezás a ver algunas otras noticias que tienen que ver con la gestión de las políticas públicas cotidianas, que hay un riesgo de caída en la valoración de los temas energéticos y ambientales en general, que es preocupante. Y hay un elemento más, si me permitís, que es que a la gente le termina importando el bolsillo antes que nada, ¿no? Entonces se instaló un relato que es absolutamente falso, los datos lo muestran, de que a pesar de estos cambios, la energía eléctrica siguió aumentando de precio, cuando en realidad no es así. En realidad se aumentó de precio porque hay inflación, naturalmente, pero a valores constantes, los uruguayos, las uruguayas, o sea, las familias o las empresas, hoy pueden comprar la misma cantidad de electricidad a mucho menor proporción de su salario, por decirlo de alguna forma, no solo porque aumentó su salario, sino porque en valores a precios constantes disminuyó la energía eléctrica. La gente, como vive mejor, porque también creció mucho la clase media, porque hubo una cantidad de posibilidades, se compró mucho más aire acondicionado, entonces consume más electricidad. Hay mayor utilización Entonces hay mayor electricidad, por lo tanto la gente paga más porque consume más, no necesariamente porque son más caras las tarifas, y se construyó todo ese relato de pero ¿para qué todos esos molinos? Y en realidad a mí ¿en qué me afecta? Si yo sigo pagando la electricidad más cara del mundo, donde son esos otros disparates que se siguen diciendo y que se construyen de alguna forma también negativamente. Que el otro elemento que también en relación a esto mismo que decía Juan Pablo, el otro día un investigador colombiano que me decía, yo lo que no entiendo es cómo los presidentes uruguayos no han aprovechado tanto internacionalmente para vender esto que hizo Uruguay. Y yo creo que es porque no está asumido políticamente realmente, un poco como decía Laura, la relevancia que tiene. Y otro tema fundamental que es que recordar que esto surgió de una política acordada entre todos los partidos. Porque si bien la política se armó en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, luego en la transición entre el primer gobierno de Vázquez y el de Pepe Mujica, se generó un acuerdo multipartidario que sustentó, que avaló lo que venía haciendo el gobierno saliente. Y fue en base a esa construcción acordada políticamente que hicimos las transformaciones. Eso es un hecho que en el Uruguay de hoy, uno dice eso que es ciencia ficción, es de otro país, ¿no? Sin embargo, no, eso ocurrió en Uruguay hace 10 años. Y es posible, pero bueno, estamos en otro contexto político, sin duda. Y concretamente, porque para nosotros uruguayos es muy natural, como decías vos, pensar de que si hay una transformación energética la hizo el Estado. Sí. ¿No? Cosa que no tendría por qué ser tan natural, pero lo es. En realidad, en concreto, ¿no? ¿Qué cosas hizo el Estado en esta transformación energética? Porque estamos hablando de inversiones de cientos de millones de dólares, estamos hablando de políticas sociales. Estamos hablando de inversión de en total fueron 6.000 millones de dólares. O sea, el doble de UPM, para tener una idea, ¿no? Entre parques eólicos, fotovoltaicos, fueron nuevamente 50.000 puestos de trabajo. El Estado lo que hace es generar las condiciones, que es lo más importante. Entonces se generó un nuevo paradigma, diferente del viejo paradigma ballista y diferente, por supuesto, del paradigma de los años 90 más neoliberal o neoliberales, en el cual el Estado define las políticas y define las reglas de juego. Entonces dice, si hay competencia dentro de esta baldosita, compitan acá, no cualquier cosa, en esta dirección para hacer esto, alinear los intereses del sector privado con las políticas públicas, los intereses públicos, y le dio un rol fundamental a la empresa pública, en este caso UTE, para liderar ese proceso. ¿De qué forma? Lo que hubo fue en realidad una asociación público-privada muy importante, porque el bien público a tutelar, ¿cuál es? Son esos molinos que están ahí, eso en sí mismo no vale nada, lo que vale es la energía eléctrica que llega a los hogares y a las industrias. Entonces, ¿cómo es la asociación pública-privada? Yo soy un privado, genero electricidad, tengo un parque eólico, pero ni bien la genero, se inyecta en la red de UTE y ya no es más un bien privado, es un bien público. Entonces, el contexto que se hizo de la preservación de la empresa y a través de las políticas públicas fue el preservar un bien público que es la energía. Y eso está tutelado justamente y está dirigido a los actores, fueron dirigidos los actores para tirarse en esa piscina que se preparó adecuadamente como para que llegaran inversores, intereses, conocimiento, personas, etcétera, al servicio de un objetivo de transformación del país. ¿Y eso hubiera sido posible sin una política de Estado? No, sin política de Estado seguramente sí,
pero hubiera sido más caro, porque inversores que llegan van a llegar dudando, ¿y esto y qué pasa cuando termine este gobierno? El gobierno que sigue lo va a hacer, y estamos hablando de inversiones a 20 años hacia el futuro. Entonces, que se demoran en repagar, que tienen que garantizar que eso va a continuar. Entonces, da más certeza el hecho de tener una política de Estado, absolutamente, sin ninguna duda. Más allá de que, bueno, lo que tuvimos en esto nos ahorramos 20 interpelaciones posiblemente, porque si no hubiera sido una política acordada, hubiera sido con muchos más palos en la rueda, problemas, dificultades, etcétera, que las que tuvimos. Y eso facilitó absolutamente todo. Se podría haber ido sin política de Estado, pero creo que fue fundamental, absolutamente fundamental, que haya sido con política de Estado. Muy bien. Bueno, nos vamos en este segundo bloque y volvemos en un minuto. En este nos portamos mejor, no nos metimos. Se portaron muy bien, no se metieron en el hidrógeno verde, no se metieron en ninguna cosa nueva que vamos a ver en el tercer bloque de Último Bondi. En un minuto volvemos. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! M24, la radio que nos mueve. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Soy suscriptor de Caras y Caretas porque necesito periodismo comprometido, independiente. Te pido que en lo posible te hagas suscriptor, porque hay que luchar contra el blindaje periodístico que existe en nuestro país y que termina pulverizando la libertad de prensa. Gracias y hasta siempre. En este tercer bloque, que estamos volviendo ahora para cerrar estos minutos compartiendo sobre el tema energía, nos toca hablar de asuntos de política y asuntos políticos. Nuestro interés es bueno, ver un poco el presente y futuro de todo esto y del tamaño de lo que estamos hablando, del tipo de proceso país, ¿no?, que involucran este tipo de cosas, y no podemos esquivar mencionar un asunto, ¿verdad?, que ha sido fuertemente politizado, ¿no?, y que tiene que ver con lo que fue el emprendimiento de la regasificadora, ¿no?, como una de las fuentes posibles de expansión de la capacidad energética. Esencialmente porque nos parece que el volumen de las cosas que se ponen en juego cada vez que se hacen este tipo de innovaciones, este tipo de apuestas de futuro, es enorme, y también con ella vienen sus riesgos y demás cuestiones. Y bueno, yo creo que en ese sentido me parece que se ha vulnerado un poco esta idea de política de Estado y de acuerdo multipartidario, cuando de una manera u otra se ha escenificado este problema, cómo se ha escenificado, ¿no? Claro.
cuánto hay de construcción y cuánto hay de realidad y de ciencia ficción en esto que se ha planteado de la regasificadora y por qué fuimos por ahí, ¿no? ¿Por qué hicimos ese intento y demás cuestiones? ¿Quién arranca con este? No sé, capaz que seguramente Laura tiene cosas súper importantes para decir. A ver, yo creo que es un tema, desde el punto de vista politológico, súper interesante, ¿no? Porque en un contexto en que podríamos estar todos orgullosos de que subimos todos al bondi, ¿no? Y hicimos todo esto juntos como país, no. Se trata de buscar un proyecto de los cientos que se hicieron, que no salió como se estaba previsto que saliera, y se construyó un relato falso de principio a fin, justamente como para poder tener algo para criticar de lo que se había hecho porque lo había hecho un determinado gobierno. La regasificadora no dio 200 millones de dólares de pérdida, hubo gastos por 200 millones de dólares, pero hubo ingresos por más de 150, o sea, como máximo puede haber habido una pérdida, pero incluso que tiene que ver con cosas que quedaron desde infraestructura portuaria, desde información. O sea, es dudoso que haya habido una pérdida. Pero aún suponiendo que fuera todo como se construyó en el relato, 200 millones de dólares de pérdida, que es un absurdo por donde se lo mire, ¿no? Todos los años nos ahorramos 500 millones de dólares por transformación energética. Entonces, no podemos mirar una partecita, tenemos que ver el todo. Entonces, cuando uno hace una cantidad de proyectos, sin duda, algunos van a salir bien, otros van a salir más o menos, y otros no van a salir bien. Es así. Segundo, este fue un proyecto que lo hicimos entre todos. Ahora parece como que todo el mundo se lavó las manos. Pero en el directorio de Gasallago, en el directorio de las empresas públicas, estaban en pie de igualdad los que en este momento estamos en el gobierno, que en ese momento estaban en la oposición. Todos. Y todos se votaron por unanimidad todas las decisiones que se tomaron. Todos. Los contratos que se firmaron con las empresas se votaron por unanimidad en los directorios de Gasallago. Cuando se resuelve contratar una determinada empresa, surgió de procesos licitatorios en que participaron, recuerdo, 27 técnicos de 7 organizaciones diferentes, públicas y privadas, que evaluaron y que avalaron todos los procesos que se fueron haciendo. Entonces, yo creo que lo que es interesante del tema de la regasificadora es cómo nos perdemos la oportunidad como sistema político, o se perdió, quienes hoy están en el gobierno, la oportunidad, en lugar de decir, bueno, todo, hay que ver las cosas como un todo, en lugar de construir un relato que no tiene pies ni cabeza, pero que se instaló en la opinión pública. Ese es el tema. Hoy en día el tema está instalado como que eso fue un desastre, que fue una cuestión toda mal pensada, que nunca hubiera estado sin Argentina no se podría haber hecho, cuando justamente sin Argentina los números daban que igual era muy interesante hacer el proyecto. O sea, no hay una sola cosa de la cual se puede agarrar. Bueno, ahora si va a la justicia fallará naturalmente, que no va a encontrar nada absolutamente, y después van a tener que dar explicaciones de por qué hicieron todo este escándalo cuando en realidad no había absolutamente nada. Pero en la era de la posverdad eso ya no importa. Claro. ¿No? El asunto ahí es que estamos como en un... estamos aprendiendo, ¿no? O sea, yo cuando hablamos de estas cosas, por un lado tengo como un pensamiento más... a mí me tiran como mis dos partes, digamos. Por un lado, si lo pienso desde la perspectiva ambiental o de la perspectiva del trabajo de gestión, te enojás y te indignás y tal. Y por otro lado, desde la perspectiva comunicacional y de la comunicación política, esto es todo aprendizaje, ¿no? Están cambiando absolutamente todas las... Nos quedamos jugando un juego y cambiaron todas las reglas, digamos. Y en el caso de la regasificadora es uno de las joyitas de la corona de cómo construir titulares vacíos de contenido donde ya no nos importa lo que efectivamente, y que además pasa una cosa importante. Posiblemente, remito de nuevo a la gente que puede estar viéndolo, pero posiblemente cuando las personas están escuchando a Ramón decir todas estas cosas, tienen dudas. Les genera dudas, no creen en lo que él está diciendo. Incluso cuando la justicia falle, posiblemente no crean que no hubo nada. Que no hubo corrupción, que no hubo falta de dinero, porque la construcción fue muy buena. Entonces, eso nos tendría que increpar un poco más como sociedad, al sistema político, a los medios de comunicación, a los que trabajamos en comunicación organizacional. ¿Cómo avanzar? ¿Cómo permitimos que se avance tanto en construcción de titulares destructivos para que en realidad generan un perjuicio que va mucho más allá? Yo pensaba en eso porque hablábamos de esto de políticas de Estado y uno se queda con este gusto de decir, y cuando la gente empieza a pensar en la discusión de la energía,
¿qué pensará primero? ¿En los 6.000 millones de dólares de la transformación energética o en los 50 millones de dólares de la regasificadora? Más todo el relato, ¿no? O sea, capaz que un par de emprendimientos de molinos de viento que valen 200 millones de dólares podrían haber no dado el rendimiento ese y nadie se enteró. Sin duda. ¿Verdad? Hubo proyectos que fracasaron. Que no había suficiente viento, que no tenía claro, y no funcionaron, pero no son parte de esta crónica. Entonces, como que me interesa un poco esta idea de decir, si esto es un tema de futuro en el que tenemos que ir como sociedad, que tiene que haber acuerdos interpartidarios, que tiene que haber lealtades, tiene que haber... porque vamos a... Y ahora quiero irme al otro tema, ¿no? El mundo está haciendo otras apuestas. Claro, ¿no? Que requieren de nuevo poner cosas arriba de la mesa que tienen enormes riesgos. Y mirar con luces largas, con mirada estratégica. Y mirada estratégica, bueno, si vos analizás con el diario del lunes las decisiones que tomaste hace 20 años, algunas te van a salir bien, otras te van a salir mal y otras seguro van a salir mal. ¿No hubiéramos hecho represas? Porque tendríamos... No hubiéramos hecho represas, hubiera sido un riesgo. ¿No? Bueno, claro, o sea, yo te puedo hacer la lista de todas las inversiones que se hicieron en gobiernos en la década del 90, en gobiernos anteriores. Las estaciones de nafta que compramos en Argentina. Pero hay un gasoducto que costó 2.200 millones de dólares que se dice acá, que nunca fueron utilizados para traer un gas supuestamente de Argentina que nunca hubo. Bueno, está bien, yo creo que ahí se cometieron errores en la década del 90, pero yo no me voy a poner a mirar con el diario del lunes. El problema es que ese fue de las pocas cosas que se hicieron mal, pero ese es otro tema, ¿no? De lo que pasó en los 90. Pero, a ver, cuando uno se tira al agua para transformar un país, para mirar estratégicamente hacia el futuro, para recolocar al país en el mapa geopolítico mundial y en el mapa comercial mundial, ¿no? Evidentemente tenés que tomar decisiones que algunas son riesgosas. Y si el sistema político se suma, como estuvo sumado en su momento, tiene que tener la lealtad justamente, de no cuando algo que donde puede encontrar un lugar donde construir un relato, a partir de un relato falso, construir algo que me permita de alguna forma pegar donde puede haber una fortaleza, así no funciona. Es muy difícil arriesgarse a tomar decisiones de transformación profunda cuando sabés que te pueden estar atrás del árbol esperándote con un palo, ¿no? Eso es muy miope como forma de hacer política. Yo recuerdo cuando en la campaña anterior, el entonces candidato Luis Lacalle Pou, en su campaña se mostraba una foto delante de molinos de viento, ¿no? Y su campaña era por la positiva. Ahora esta campaña fue completamente diferente. La campaña fue intentar mostrar que en los gobiernos anteriores se había hecho todo mal. Y entonces eso se construye el relato para la gente. No hay espacio de ninguna forma para hacer ningún tipo de acuerdo porque yo con los que hacen todos mal yo no me puedo juntar. Y entonces se precisa construir un malo muy malo que en realidad todas las cosas las hace mal. Porque es afín a una forma de posicionarse políticamente. Yo creo que eso es muy malo para el país. Es muy malo hacer política desde ese lugar. Entonces, yo creo que esto no es más que, como decía, una joya de la corona, decía Laura, de un ejemplo de algo que lamentablemente lo vamos a seguir viendo. Y creo que le hace muy mal al sistema político y al país, en última instancia. Ahora, yendo al momento actual, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos como país por delante en este tema? Y cómo ven esta nueva hoja de ruta que se ha planteado desde el gobierno de avanzar hacia también el tema energético, hacia explorar, digamos, nuevas opciones, en particular la de hidrógeno verde. Pero ahora, ¿esa es la única opción o queda todavía espacio para también seguir creciendo en el marco de lo que es la energía solar, la energía eólica? Yo, antes que Ramón avance más en esa dimensión, diría que uno de los desafíos que tiene Uruguay, sea cual sea el camino que elija en los temas energéticos, es la construcción de una cultura ambiental o una transformación cultural necesaria que acompañe y que reduzca esos riesgos que vimos hasta ahora, ¿no? De la construcción de relatos que falsos, de la falta de apropiación por parte de la población de algunas transformaciones. Y no hay nada peor en estos temas que son tan de nicho, porque volvemos a eso, a temas que, si bien a la población en general le parecen relevantes cuando, por ejemplo, tiene que ver con los combustibles o con algunos servicios, en sí el gran dimensionado de relevancia lo tienen las organizaciones no gubernamentales, los voluntarios, toda la gente que se moviliza por estos asuntos, porque, de nuevo, que forma parte de esa cuestión más emergente. Ahora,
si no hay una transformación de las pautas de consumo y de las pautas de producción que sea interiorizada realmente y que haga sinergia con esas políticas de desarrollo, sea que se planteen, es muy posible que no avancemos lo suficientemente rápido y lo suficientemente bien. Entonces, como uno de los desafíos es ese, que cualquier cosa que se haga sea acompañada de un proceso de transformación, de apoyatura, tanto comunicacional como educacional, que vos digas, bueno, sobre esto voy seguro y voy con ese apoyo necesario para que después sea la propia gente la que defienda los proyectos políticos y las transformaciones y no tengas que estar todo el tiempo construyendo y discutiendo relatos del pasado. Porque en el punto en el que estamos hoy es la pelea en a quién le creo más o quién merece mi confianza respecto a este discurso. Y ahí es un terreno complicado. Sí, siendo el futuro, brevemente, por un lado, naturalmente, o sea, el mundo ha llegado a un límite en relación a su vínculo con la naturaleza. Estamos pidiéndole mucho más de lo que puede dar la naturaleza. Las señales, el cambio climático es un ejemplo, pero la producción de alimentos es otro donde realmente estamos en serios problemas. Fíjense que se multiplicó por 5 en los últimos 50 años la producción de cereales, cuando la población se multiplicó por 2 en el mundo. Y es para comer los chanchos, y la carne que comemos también se multiplicó por 3, cuando en realidad la población se multiplicó por 2. O sea, hay problemas muy estructurales en una cantidad de temas. Hay que cambiar no solamente la forma de producción, sino también la forma de consumo, absolutamente. Y en ese sentido, sobre la pregunta que me decía sobre la hoja de ruta, sí, por supuesto, no hay ninguna duda que el hidrógeno verde va a jugar un papel fundamental a partir del 35, sobre todo a partir de la década del 40. Y es interesante tener que Uruguay tenga una hoja de ruta. No nos tenemos que olvidar de dos cosas. Primero, una mirada a largo plazo, necesariamente volvemos a lo mismo, política de Estado. Y una mirada de dónde va a estar Uruguay en 2040, la haga un gobierno sin ningún diálogo con el partido que tiene la mitad del país. No es sensato, no es razonable, no es la forma buena ni para atraer a inversores siquiera. Porque ¿qué piensa el resto del sistema político de este tema? ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo es? Entonces, la sociedad civil, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad civil? Entonces, ¿cómo se construyen políticas de largo plazo? Es un tema fundamental. Esa hoja de ruta toma algo de lo que hemos aprendido del éxito y también de los fracasos de las etapas anteriores. No, porque nosotros lo que veníamos con la política de hidrógeno, que ya veníamos trabajando en el tema, iba por empoderar a las empresas públicas, comenzar a pensar en la unificación de UTE y ANCAP como una empresa energética que vendía al mismo tiempo electricidad, hidrógeno, etcétera. Y el camino era justamente generar riqueza en el país y que derramara todo eso sobre nueva fuente de trabajo y en particular sobre toda la cadena de hidrógeno. El hidrógeno te permite generar fertilizantes verdes, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora los fertilizantes se fueron de precio, también tiene que ver con la guerra en Ucrania. Nosotros podemos fabricar fertilizantes verdes y eventualmente exportar, en particular a la región, fertilizantes desde un origen completamente diferente. Entonces, todo eso hoy no está. Hoy lo que está es el dinero público que teníamos para darse, se lo habíamos dado a las empresas públicas para que hicieran un piloto. Lo que se hizo es, se puso dinero público para empresas privadas. La empresa privada que presentara el proyecto más interesante se le da $10 millones para que realice, para apalancar ese proyecto privado y para que aprenda el sector privado. Nosotros hicimos entrar al sector privado, pero de la mano del sector público. Y acá sí una diferencia muy importante de cómo hacer las transformaciones, si es simplemente confiar en que el sector privado, que nuevamente bienvenido sea, pero al servicio de las políticas públicas. Entonces, y eso es lo que el conocimiento que se genere ya no va a quedar en la órbita pública, sino que... Como en todas las cosas, hay comisiones en las cuales hay una transferencia, no sé cuánto, no sé qué, pero quien hace la experiencia es una empresa privada. Esa es una diferencia fenomenal respecto de lo que se venía. Y bueno, también es una mirada, eso fue lo que la gente votó, es lo que nunca se escondió que este gobierno iba a hacer, está perfecto. Pero es una diferencia muy importante, que hay que señalarla, ponerla arriba de la mesa y evaluar simplemente las diferencias. Yo ahí tenía dos preguntas para ir cerrando un poco esto, y una es en qué medida el hidrógeno es un camino totalmente limpio o tiene riesgos, en qué medida comporta riesgos que además profundizan otros riesgos existentes, y en qué medida esto que planteábamos, ¿no? Esta idea de incurrir en una idea de ser exportador de energía no nos puede llevar a cualquier lado si no tenemos un proyecto.
Pues si vamos a exportar energía, vamos a exportar valor agregado, ¿no? O sea, si lo que vamos a hacer es el viento lo vamos a embotellar en hidrógeno y lo vamos a mandar hidrógeno para afuera, es vender viento embotellado. O sea, es una industria extractiva más. No es una industria donde le agregamos valor, donde le agregamos conocimiento. Entonces, todo el tema pasa por no es el mundo del hidrógeno, la economía del hidrógeno, a ver de qué manera nosotros nos insertamos con todas nuestras capacidades, generando puestos de trabajo, recalificando gente y agregando valor y exportando más valor, no simplemente exportando el viento nuestro metido en forma de hidrógeno, ¿no? Entonces, ese es un tema absolutamente central. ¿Cómo nos insertamos en esa economía en el mundo? Ese es todo el desafío. Y ahí es donde yo creo que está bueno colocar el tema arriba de la mesa. Creo que el tema recién empieza a discutirse y hay algunas diferencias bien relevantes entre si toma un camino A o un camino B. O pasar a ser simplemente un proveedor de lo que precisan los países importadores para el futuro y simplemente vendemos un commodity, o participar realmente de la construcción de esa economía, generando puestos de trabajo altamente calificados y generando conocimiento en nuestro país. Son dos caminos muy diferentes. ¿Cómo nos vamos a insertar en el mundo del siglo XXI? ¿Y eso tiene que ver con promoción industrial, con investigación científica? Con todo. Con quién lo hace, para qué lo hace, con cuál es el desarrollo de la cadena aguas abajo, digamos, una vez que produjiste el hidrógeno verde, por ejemplo, para hacer fertilizantes o para hacer combustibles de avión o para hacer para combustibles para barcos o diferentes subproductos que vienen de allí. Tiene que ver con el conocimiento, naturalmente, con desarrollar conocimiento. O sea, había un fondo sectorial de energía que era para generar capacidades en el país, conocimiento para hacer una transformación energética. Ahora ese fondo de energía es un fondo de hidrógeno que son los 10 millones de dólares que se dieron al sector privado para que hiciera un experimento. Entonces, son miradas diferentes que en función de qué camino se tome, es a dónde vamos a llegar en las próximas décadas. Y todo eso en un contexto regional donde todos los países están pensando más o menos las mismas cosas. Peleando por tener inversores de hidrógeno. Vos estabas un pasito adelante, porque la experiencia de Uruguay en energías renovables te había posicionado como una referencia. Hoy ya eso es un poquito más relativo y da la sensación de que acá el factor tiempo también es un factor como absolutamente central, fundamental. ¿No? Y no quiero dejar de responder rápidamente dos cosas muy puntuales. El temor por el agua. ¿Cuánta agua se consume con producción de hidrógeno? Bueno, si se siguiera la hoja de ruta del gobierno, que en 2040 se produciría una cierta cantidad de hidrógeno, esa producción de hidrógeno en 2040, el agua que toma equivale a la 20ª parte de lo que consume una cosecha de arroz. Al 5% de lo que consume una cosecha de arroz. O sea, precisas 20 veces esa producción de hidrógeno para equiparar a lo que es el consumo de agua de una cosecha de arroz, para tener una idea de cuál es la preocupación que no deberíamos tener en relación al tema del agua. Y además, bueno, naturalmente, desafíos, vos decías riesgos, sí, claro, por supuesto, siempre hay riesgos, hay temas de seguridad para analizar, el hidrógeno en principio no sería el hidrógeno lo que se exporta, sino que a partir de hidrógeno se haría amoníaco, y el amoníaco sí tiene otras posibilidades mucho más sencillas, menos riesgosas. O sea, hay riesgos, como toda actividad humana, son controlables, sí, son renovables, sí, se pueden hacer bien, sí. Esa es básicamente mi visión en relación al tema. Depende de qué camino que elijamos. Bueno, nos tenemos que ir. Se nos fue esto, se nos fue. Y nos dejaba mucha. Me quedaba pensando en la cantidad, cómo habrá que pensar las cosas de nuevo, en la cantidad de rentas de la naturaleza que se extraen y se privatizan y se enajenan, ¿no? Y que en realidad podrían ser depositarias adentro del Estado. Vos hablabas del agua, ¿no? O sea, cómo exportamos agua adentro del arroz, cómo exportamos, ¿no? Viento adentro de la botella. Y no lo cobramos. ¿no? No hay un canon del agua ni nada por el estilo. Cómo de una manera u otra después andamos rascando para hacer políticas públicas, para atender la pobreza, la desigualdad, con un montón de mezquindades, ruindades, ¿no? para con la gente que ha sido desfavorecida, en procesos que además profundizan la desigualdad social, ¿no? Porque no llegamos a profundizar mucho en eso, pero hay mucho de eso para hablar. Tenés un canon a la minería, ¿por qué no ponen un canon al viento? O sea, que te vas a llevar viento, al agua y un conjunto de cosas que nos evitaran después andar discutiendo los impuestos, por ejemplo. Exacto. Que habría que discutirlos igual, ¿no? Totalmente. Porque el mundo los está discutiendo. Pero bueno, nos quedó corto como siempre. Les agradecemos mucho, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, y nosotros nos vemos el próximo martes en otra propuesta. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas hoy.